Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mente y Neurociencia. Hoy vamos a seguir hablando de la singularidad tecnológica. Por favor, no olviden activar la campanita para más videos. En el video anterior estudiamos la evolución de las inteligencias artificiales o IAs. Hoy veremos cuáles son los límites de su desarrollo hasta la fecha. Seguiremos estudiando la visión de Raymond Kurzweil, importante futurólogo y experto en ciencias de la computación del MIT. Luego veremos la situación actual de la IA. Hay tres campos en los que la inteligencia artificial todavía no ha igualado la inteligencia humana: la memoria contextual, el sentido común y la interacción social. La memoria contextual es la capacidad que tiene una persona para entender una conversación o un texto de manera ágil y dinámica. A medida que el texto crece en tamaño, el número de relaciones entre las ideas de este texto o conversación crecen exponencialmente. Cuando a una inteligencia artificial le toca recordar el contexto de todo un libro, por ejemplo, ello la descontrola y la lleva a cometer errores. Por eso las inteligencias artificiales actuales no pueden recordar completamente lo que se les ha dicho por largo tiempo y tampoco pueden reconstruir un texto largo coherente. Sin embargo, hoy en día los programadores instruyen a sus IAs y hacen énfasis en los datos más relevantes de la información tratada, lo cual facilita la labor de las IAs en cuestión. Además, el costo de elaborar un cálculo computacional se reducirá en aproximadamente un 99% en 10 años, lo cual facilitará la tarea. Adicionalmente, se están mejorando los algoritmos y el hardware de las IAs, lo cual tenderá una vez más a reducir el costo de estas. El segundo campo en el que la IA tiene problemas es el del sentido común, que en este contexto se refiere a la capacidad para entender hechos en escenarios posibles del mundo y prever sus consecuencias. Por ejemplo, una persona puede deducir que un niño ha roto un vaso al ver el vaso roto junto al niño. La IA no lo consigue. El tercer campo en el que las IAs tienen dificultades es el de los matices sociales, es decir, la capacidad de captar que hay otras mentes con otros conocimientos e ideas diferentes a los propios. Sin embargo, también en esa área se progresa rápidamente. Debido a la mejora de la relación precio-rendimiento en la potencia de cálculo de las IAs y la disponibilidad de nuevos cómputos mejorados que posibiliten optimizar la capacidad de estas en su fase de entrenamiento, esto es, cuando se las induce con sus algoritmos mejorados para interactuar con inteligencias humanas, tal vez las IAs pronto se desenvuelvan eficazmente en aquellos tres campos mencionados. Hoy en día, varios chips pueden trabajar simultáneamente en una misma tarea de aprendizaje automático, lo que facilita la mejora en la imitación de la inteligencia humana por parte de la IA. Además, la inversión económica en este campo garantiza su avance. Las redes de IA bien diseñadas pueden llegar a un nivel de inteligencia sobrehumana en cosas tales como manejar un carro o estudiar el ADN. Se suele pensar que la inteligencia es una sola facultad, pero en realidad es una variedad de diferentes aptitudes. Una persona puede ser muy inteligente en algo, como la destreza musical, y limitada en otras actividades como el jugar el ajedrez. De la misma forma, la IA no progresa uniformemente en la mejora de sus capacidades. Podría escribir una canción muy bien, pero podría tener limitaciones en otras áreas, como escribir un texto filosófico. Por lo tanto, en unas áreas la IA supera ya al humano, pero en otras no. La principal facultad que puede adquirir una IA es, por otra parte, la capacidad de autoprogramarse. La autoprogramación permitirá una explosión de la inteligencia, ya que permitirá la mejora de las facultades intelectuales artificiales en general. Hay quienes piensan que la IA se autoprogramará en poco tiempo, quizás unos meses, mientras que otros creen que tomará años o incluso decenios. Kurzweil se sitúa en un punto intermedio entre estas dos posiciones, en los próximos 2 o 3 años aproximadamente. Entonces, la IA podría algún día, autoprogramándose, avanzar más rápido en la consecución de una mayor inteligencia en las áreas en que por ahora opera con lentitud. Ya el costo económico no será un obstáculo para fabricar una IA que supere la inteligencia humana, y ya los computadores han logrado la capacidad para establecer una simulación completa de las activaciones cerebrales. El mejor computador del mundo en 2023, el Frontier del Laboratorio Nacional de Oak Ridge,
puede hacer unas 10 a la 18 operaciones por segundo, mientras que el cerebro humano puede hacer, según una estimación conservadora, 10 a la 13 operaciones por segundo. Pero además, los procesos que lleva a cabo el cerebro humano son, en general, redundantes, es decir, que se hacen los mismos procesos en diferentes partes del cerebro a la vez, lo cual permite la plasticidad cerebral, esto es, conservar parcialmente una facultad mental cuando hay un daño en cierta zona del cerebro. Es decir, que hay estructuras del cerebro que repiten lo que hacen otras parcialmente, y así acusan las personas una ventaja adaptativa evolutivamente hablando. Así las cosas, la capacidad de cálculo que debería tener un computador para simular el cerebro humano debería ser de por lo menos 10 a la 14 operaciones por segundo. De esta manera, un computador de $1.000 de 2023 ya podría llevar a cabo estos cálculos, y uno de este mismo costo de 2032 podría calcular 10 a la 16 operaciones por segundo. Entonces, ya existen los recursos cibernéticos para estudiar el cerebro humano. Kurzweil piensa que un modelo del cerebro basado en las conexiones de las neuronas es suficiente para entender la mente humana. Sin embargo, es posible que se necesite saber también sobre la bioquímica de las neuronas para que este modelo dé cuenta de la mente en su totalidad, lo cual elevaría la necesidad de la capacidad de cálculo de los computadores en cuestión de 10 a la 22 o 10 a la 25 operaciones por segundo. Kurzweil concluye que en 10 o 20 años la IA estará a la altura de la inteligencia humana en todas las aptitudes esenciales de esta. La generación que está naciendo verá a las IAs superar la inteligencia humana. Por otra parte, hace solo pocos meses, unos científicos de la computación de la Universidad de California en San Diego aplicaron el test de Turing a 284 personas. Este test consiste en que una persona se comunique con un chat de computador sin saber quién es el interlocutor, es decir, si es una máquina o persona. En este caso, debe tratar de establecer si habla con una inteligencia humana o un computador. Si no puede saberlo con total certeza y si en efecto habla con una IA, la máquina ha aprobado el test de Turing. Esto se aplica para evaluar la inteligencia de una IA. En el experimento mencionado, los usuarios humanos no lograron distinguir el lenguaje humano de los modelos de lenguaje como ChatGPT 4.5 de OpenAI y Llama 3.1 de Meta. El ChatGPT 4.5 fue confundido con los humanos en el 73% de los casos. En el caso del Llama 3.1 fue del 56%. Ya hace años se habían hecho experimentos para probar el test de Turing con IAs de la época. Con el ChatGPT 4.0, el 23% de los sujetos del experimento creyeron que la IA era un ser humano. Otro modelo de lenguaje, el ELIZA de los años 60, obtuvo un 21% de confusión con el humano. Cameron Jones, el principal investigador del grupo mencionado de la Universidad de California en San Diego, afirma que fue necesario dar indicaciones específicas a la IA para que pareciera humana, como preparación para ser probada. Cuando se probó la IA sin esta precaución de ser programada como personalidad humana, la IA no logró pasar por inteligencia humana ante los humanos. El experimento, al momento de ser publicado el resultado, todavía no había sido revisado por pares evaluadores. Sin embargo, el impacto del estudio ha sido grande en la comunidad científica. Si no podemos distinguir entre una IA y una persona, la forma en que interactuamos con el mundo se redefine y hay implicaciones éticas en ámbitos como el laboral, social e incluso el íntimo. Ahora bien, hoy en día hay variantes del test de Turing. Una de ellas es el test de Marcus. Consiste en que la IA debe tratar de comprender material audiovisual sin ayuda textual. Para lograrlo, debería entender matices sutiles de la trama del video, como el sarcasmo, por ejemplo. Este test se vuelve más relevante a medida que nos acercamos a la singularidad tecnológica. Recordemos que la singularidad tecnológica es un punto de inflexión en la historia del progreso de la computación que ocurrirá cuando las IAs se automejoren recursivamente. Otra variante del test de Turing es el de Lovelace 2.0. En esta versión debe observarse la capacidad de una IA para automejorarse sin intervención humana. Sobra recordar que a esto no hemos llegado y que cuando lo hagamos estaríamos ante la singularidad tecnológica ya mencionada.
A este estadio lo hemos llamado en un video anterior inteligencia artificial general. Otro tipo de test de Turing es el test de Turing inverso. En esta prueba es la IA la que debe determinar si interactúa con una persona u otra inteligencia artificial. De esta manera se prueba la capacidad de la IA para discriminar facultades humanas. Luego tenemos la prueba de esquemas de Vinograd. Esta consiste en hacerle a la IA preguntas que requieren del conocimiento contextual en situaciones complejas y específicas, como por ejemplo, si saqué la caja de los huevos de la nevera, ¿dónde están los huevos? La respuesta correcta sería fuera de la nevera, probablemente sobre el mesón de la cocina. Finalmente tenemos el test de Ebert. Este consiste en un test de Turing en el que se pregunta a la máquina sobre aspectos complejos de la trama de una película, como cualidades artísticas o asuntos técnicos. La IA debería responder con astucia e inteligencia. En resumen, el test de Turing y sus variantes no permiten entender la inteligencia humana en su totalidad para contribuir con el desarrollo de la IA, pero son una ayuda para hacerlo y van evolucionando con la tecnología misma. Hasta aquí llegamos hoy. La próxima vez seguiremos estudiando el test de Turing siguiendo la propuesta de Raymond Kurzweil. Bueno amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta la próxima.